Muy bien, continuamos en este tiempo de crecimiento, en este tiempo donde creo que Dios está o va a hablar a sus corazones así ricamente. Y surge porque nosotros que tenemos de algún don de parte de Dios, vemos la escritura, estudiamos la escritura y wow, esto sería un fabuloso tema para enseñar, pero hay algunos otros que no tienen esa pasión. Y la recomendación del primer vídeo es siéntese y escuche, porque esta no es una predicación, esto es una enseñanza. Y a las enseñanzas tiene usted que agarrarle el hilo para poder comprenderle al asunto, si no realmente se va a perder en el camino. Así es que bienvenido. En el anterior vídeo estábamos explicando a quién se le dio la profecía, quién dio la profecía, las 70 semanas, cómo es que los judíos ven lo de las 70 semanas, porque hay 70 semanas de días y 70 semanas de años, y cómo es que terminó el pueblo de Israel en Babilonia cautivo. Muy bien, hoy despeguemos con el inicio de las 70 semanas. Ya entendiendo de qué se trata 70 semanas, despeguemos con ello. Despeguemos con el inicio de las 70 semanas. Muy bien. Estamos en Daniel capítulo 9, verso 24. Ahora vamos con el verso 25. El pasaje bíblico dice, sabe pues y entiende. Esto, mis queridos hermanos, no se trata de conocimiento humano o sabiduría humana. Santiago describe algunos tipos de sabiduría. No se trata de cualquier sabiduría, es sabiduría de parte de Dios. Gente, mis queridos hermanos, y yo no estoy menospreciando eso, a mí me encanta estudiar, pero gente universitaria lee las escrituras y se queda totalmente volando. Pero otras personas que no han tenido altos grados de estudio y leen y Dios les habla de una manera extraordinaria. Entonces, esto de sabe pues y entiende es entendimiento de parte de Dios. Y Proverbios está plagado de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Tres cosas que Proverbios recalca y recalca. Pero esto es con entendimiento de parte de Dios, que vamos a saber entender de qué se trata esto de las 70 semanas. Dejando en claro eso, sigue la escritura que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, muy bien, entonces hay una salida de la orden para edificar y reconstruir Jerusalén, hay una orden. O sea, hay un inicio, o sea, tenemos luz, hay un inicio de la profecía de Daniel. ¿Cuándo es ese inicio? ¿Quiénes son los personajes principales de ese inicio? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero también dice, hasta el Mesías príncipe. Tiene un final. Pero ojo acá, porque dice, desde la salida de la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, también tiene un corte. Entonces tiene un inicio, que es la salida de la orden, pero dice hasta el Mesías príncipe. O sea que hay un final de esa profecía también. Y esto es extraordinario que luz nos da la escritura. Y dice, habrán 7 semanas. Vea la división acá, habrán 7 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por favor, note bien las escrituras acá, porque hay un inicio y hay un final. El inicio es la salida de la orden para reconstruir Jerusalén y los muros, el templo, etc. Hasta el Mesías príncipe. Pero hace también la división de 7 años, perdón, de 7 semanas y de 62 semanas. 62 más 7, 69. Entonces, 69 semanas en los que se tendría que cumplir esta profecía. ¿Qué profecía? No toda, pero sí parte de la profecía es
la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías. ¿Qué Mesías? Mesías príncipe. ¿Qué Mesías príncipe? Jesús y su muerte. Ahí se cumplen las 69 semanas. Pero no me quiero adelantar al pastel. Note acá, la reconstrucción de Jerusalén. Le voy a poner algunos números ahí en la pantalla para que usted vaya percibiéndolo. Note acá, la reconstrucción de Jerusalén son 7 años. 7 semanas por 7 da un total de 49. 7 por 7, 49 años. Entonces en esos 49 años iba a ser reconstruido parte de Jerusalén. Pero luego dice la aparición del Mesías príncipe, que es 62 semanas. 62 por 7, un total de 434 años. No se pierda, por favor, no se pierda. Si usted se va ahorita, va a perder el hilo. Si usted se distrae en otra cosa, va a perder el hilo. Muy bien. Habrán 7 semanas, o sea, 40 años, es decir, 7 veces 7 años. Si unimos 7 semanas más 62 semanas, da 9 semanas, y 69 por 7 da un equivalente a 483 años. En estos 483 años, Jerusalén tendría que haber sido edificada, número 1, número 2, y a esa fecha tendrían que haber haber venido Jesús y lo habrían de haber matado ya al terminar las 62 semanas. Esto quiere decir que cuando apareciera el Mesías, ya Jerusalén había sido restaurada y edificada. Espérese. Hay un punto de partida en el reloj de los 490 años, es decir, 70 semanas de 7 cada una. Hay un punto de partida. Hay que recordar que Jerusalén, eso lo explicamos en el video anterior, hay que comprender que Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilonios en el año 586 a.C., cuando fueron conquistados. Cuando conquistó Babilonia a Israel. Jerusalén. Entonces, allí es donde ya Daniel cautivo está suplicando a Dios y Dios le dice, sí, van a restaurar Jerusalén. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, muy bien, ¿qué orden? Porque según la escritura se dan tres órdenes para edificar Jerusalén. 3 órdenes. Entonces, ¿a partir de qué orden se va a agarrar el tiempo profético o las 70 semanas de Daniel? ¿Desde qué orden? Porque hay 3 órdenes, o sea, 3 mandatos para la reconstrucción de Jerusalén, pero por partes, no un total. Y se lo voy a hacer resumido y probablemente le deje algunos números en pantalla. Por cuestión de tiempo, se lo vamos a hacer resumido. La primer orden es la orden de Ciro a Esdras de reconstruir el templo. Recuérdese que Esdras y Nehemías son 2 personajes que contribuyeron a la reedificación de Jerusalén y el templo. Esdras y Nehemías son personajes que están descritos antes de Salmos, antes de Job. Allí está Esdras y Nehemías. Pero si usted no los ha leído y si no tiene un conocimiento amplio de esos 2 libros, siga con nosotros y espero que Dios vaya dando luz a esta palabra. Entonces, la primera orden es la orden de Ciro a Esdras de reconstruir el templo. Esto está escrito en Esdras capítulo 1, verso 1 al 11. Y esta orden se da en el año 539 a.C., que fue el primer año de reinado de Ciro, donde la escritura hace énfasis exactamente diciendo: despertó Jehová el espíritu
Entonces, de alguna forma, mis queridos hermanos, Ciro siendo no judío, pues, no cristiano, no creyente, de alguna forma Dios despierta a Ciro para que se dé la primera orden de reconstruir el templo a Esdras, descrito en Esdras 1:1 al 11, en el año 539 del reinado de Ciro. La segunda orden es de reconstruir o restaurar los sacrificios en el templo por el rey Artajerjes. Este rey fue el que dio la orden. Eso está escrito en Esdras capítulo 7, verso 11 al 26. El rey de Persia, Artajerjes, da la orden para que se reconstruya, específicamente en el monte Moriah. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero no la reconstrucción de la ciudad y sus muros. Da la orden para reconstruir los sacrificios. Esto fue en el año 458 a.C., pero no para reconstruir los muros. Ahora la tercera orden, es la orden de Artajerjes, de reconstruir la ciudad. Está en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8. Esta orden final y válida, que se cumple plenamente con la profecía, el templo fue reconstruido en el año 516 a.C., pero los judíos tenían pocas ganas de volver a una ciudad desprotegida y sin muros. Estos escritos es cuando usted se recuerda y son lecturas típicas de reconstrucción de los muros. Dice que los muros lo construyeron en 50 y algo de días. Fue un trabajo arduo donde las familias, el jefe de familia estaba con la espada en una mano y trabajando con la otra. Fue algo extraordinario, pero de esta reconstrucción se habla, donde dice el verso 25 que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es la orden de Artajerjes de reconstruir la ciudad en Nehemías 2:1 al 8. Entonces, ¿qué orden vamos a agarrar para el inicio de la profecía de las 70 semanas? No se vaya. El reloj de Dios con respecto a esta profecía empezó con la orden del rey de Persia, de Artajerjes. La orden se dio en marzo del año 445, con el reinado de Artajerjes. Empezó su reinado en el año 465 a.C. y según los judíos, es el mes de Nisan. Y en el calendario gregoriano la fecha del decreto es el 14 de marzo del año 445 a.C. Con este hecho da inicio el tiempo de cumplimiento de la profecía de Daniel. Antes de Cristo, aquí es donde inicia la profecía, que da paso en el verso 25 diciendo que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces el conteo de la profecía tendríamos que iniciarlo aproximadamente en este año. Muy bien, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí dice hasta el Mesías príncipe, y esto habla de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, en carne, siendo 100% humano y 100% Dios. Descrita en Mateo, Marcos, Lucas, donde Jesús viene como niño, anunciado por el ángel a María. Entonces, pero no se termina ahí las 69 semanas. Las 69 semanas se terminan hasta que Él muere. Porque dice, se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Pero es a finalización de las 69 semanas se le quita la vida al Mesías. Entonces la salida de la orden ya vimos hasta el Mesías príncipe. Hay un tiempo
estipulado. Podríamos decir entonces que desde la última orden del rey Artajerjes, rey de Persia, hasta el Mesías príncipe, se iban a terminar las 69 semanas descritas en Daniel, capítulo 9, verso 25. El Mesías, Jesucristo, fue prometido por mucho tiempo y por muchos personajes, y se inicia la profecía de Jesucristo desde Génesis capítulo 3, verso 15. Léanlo por favor, pues no tenemos mucho tiempo. Desde ahí inicia la profecía del Mesías. Y así la escritura está plagada de ello, y le voy a dar algunos textos bíblicos. El Mesías prometido. Segunda Samuel capítulo 7, verso 13. Isaías capítulo 9, verso 7. Daniel capítulo 7, verso 14. Jeremías 23, 5. Mesías lo que quiere decir es príncipe o gobernante, líder, capitán. Eso es lo que quiere decir. Pero con respecto a este Mesías príncipe, no es un Mesías príncipe, es el Mesías príncipe. Entiéndase bien lo de el Mesías príncipe. Está hablando específicamente de Jesús, no de otro, no de otro Mesías, no de otro gobernante, no de otro líder. Es Jesús el Mesías. Muy bien. Gabriel específicamente divide el primer segmento de 69 semanas. 69 por 7 es un igual a 483 años. Desde la orden hasta el Mesías príncipe en dos partes. Entiéndase específicamente que consta del periodo de 7 semanas, 7 por 7, 49, y otro periodo de 62 semanas, 62 por 7, que es 434 años. Dando un total de, sumando lo de 49 más 434 años, un total de 483 años. Habrá 7 semanas y lo del verso 25, ¿verdad? Y 62 semanas. El reloj profético de parte de Dios empieza con la orden y continúa durante, ¿qué orden? Del rey Artajerjes, ¿verdad? Y continúa durante 482 años hasta la venida del Mesías príncipe. Un periodo de, ¿qué le dije? ¿Se recuerda? 483 años. Las 7 semanas o periodo de 49 años hacen referencia a la reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos. También vamos a hablar algo de ello, lo cual empezó con la orden de Nehemías, capítulo 2, verso 8, en marzo del año 445 a.C. y continúa durante los próximos 49 años en Nehemías 2 al 7. Desde este punto hasta el Mesías príncipe pasarían otros 434 años. A esto se refiere Daniel capítulo 9 verso 25 cuando dice lo de en tiempos angustiosos. Tiempos angustiosos, mis queridos hermanos, donde el pueblo de Israel no ha tenido prácticamente reposo. Bueno, y prácticamente el mundo, según las gráficas emitidas por Estocolmo en Suecia, la Universidad de Estocolmo en Suecia, dice de que hemos tenido, durante se firmó la paz, no hemos tenido años de paz, hemos tenido uno que otro día de paz, porque la humanidad ha ido de guerra tras guerra. Tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial nos quedamos con la Guerra Fría, que continúa hasta hoy, y bueno, y que saber qué más va a venir. Bueno, sí sabemos qué más va a venir por el foco bíblico. El Mesías tiene que encontrarse en la línea de tiempo, lo que significa que tendría que existir y ser eliminado al final de la semana
69, o es decir, desde la orden hasta finalizar el año 485, tomando como punto de partida la orden dada en el año 445 a.C. Ahí le voy a dejar en la pantalla una gráfica donde nos va a explicar con más detalle lo que le estoy explicando ahorita. La línea de tiempo graficada va así: total de la profecía, 70 semanas, de 7 años cada una. Es un igual a 490 años. 69 semanas de 7 años cada una desde la segunda orden de Artajerjes, es decir, 483 años. Para la venida y eliminación del Mesías está dividido así: 7 semanas de 7 años cada una, es decir, 49 años para reconstruir Jerusalén después de la segunda orden de Artajerjes. Segundo bloque o segundo segmento: 62 semanas de 7 años cada una, desde la reconstrucción de Jerusalén, es un igual a 434 años para la venida y eliminación del Mesías. Veas el siguiente bloque: una semana de 7 años, los días finales. Entendiendo esta gráfica, tendría de una u otra forma explicar este punto. Existe calendario lunar y existe calendario solar. Con estos dos tipos de calendario tenemos que entender, no estudiemos todo, está bien, pero sí entendamos las bases para poder entender el tiempo profético de estas 69 semanas. Se empieza a contar en marzo del año 445 a.C. y sustraemos 483 años. Obtendremos el año 38 a.C. Entonces, si tomamos en tiempo lineal esta profecía, podríamos decir que Jesucristo tendría que haber muerto en el año 38 después de Jesús. Y recuérdese que Jesús no murió en ese tiempo. Jesús muere aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Entonces tenemos un desfase de días. Pero antes de explicar este asunto, permítame hacerle la aclaración. Por años bisiestos y meses de diferentes días, podemos llegar a la conclusión de que no fue así. Si tomamos en tiempo lineal, porque hay días perdidos dependiendo del calendario que nosotros veamos, si es lunar o es solar. Ahora bien, la orden de Artajerjes se dio en el año 445. Le voy a dejar estos números ahí en pantalla. Sustraemos 69 semanas de 7 años, cada una da un total de 483 años. Ahora, el Mesías debía ser eliminado en el año 38 después de Cristo. Ve aquí. El calendario que Daniel está hablando es un calendario lunar y no solar. Actualmente nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, que es un calendario solar, que es a partir del sol que se va contando los días. Los judíos, en vez de ver hacia el sol para contar los días, veían la luna. De aquí proviene la palabra mes, de luna, que tiene su origen en el latín mensis, que es mes, que a su vez proviene del griego mene, que significa luna. La longitud de un año lunar era diferente a un año solar, y la duración de un año en tiempos bíblicos es por lo tanto diferente al gregoriano. Un mes constaba de 29 a 30 días.
cada 2 meses, agregando cada 5 o 6 años un mes extra, que no era bíblico. Este año ese mes se conoce como bisiesto o mes bisiesto. Si usamos días en lugar de años, podemos hacer escuche bien esto, si usamos días en lugar de años, podemos hacer cuadrar los dos métodos, el método del calendario lunar y el calendario solar gregoriano, calendario judío, calendario gregoriano. La aparición del Mesías príncipe. Pero antes de explicarle esto de la aparición del Mesías príncipe, déjeme rápidamente hacerle una aclaración con tiempos contemporáneos. Esta cronología de calendario lunar y solar judío gregoriano es, por ejemplo, en un banco, a usted por mantener su dinero ahí no le debitan cienes, bueno, dependiendo de cuánto sea su cuenta, pues, pero a usted le debitan centavos. Pero haga recuentos de esos centavos por la cantidad exagerada de personas que tienen ahí su cuenta, es un buen monto. Igual es esto. Aparentemente mensual son un día, 2 días de diferencia, pero ya contados por tantos años que hemos vivido, ya se da la diferencia. Entonces aquí sí continúa la aparición del Mesías príncipe. En el verso 25 de Daniel, capítulo 9, se dice desde la orden emitida hasta el Mesías príncipe. Ahora bien, le voy a dejar unos números ahí en la pantalla y se los voy a resumir por cuestión de tiempo. Haciendo la unión de ambos calendarios, el calendario lunar obtenemos la cantidad de 172.880 días lunares. En el calendario solar obtenemos la cantidad de 172.879.2 o punto algo de días solares. Por lo tanto, tendríamos una diferencia o el error de días de 808 días, que corresponden, escuche bien esto, que corresponden a la inconsistencia. Son 3 días en 4 siglos, que se alteraron por los años bisiestos. Una vez estos años se adaptan a nuestro calendario, obtenemos que el Mesías príncipe inició su ministerio aproximadamente a los 30 años y lo finaliza en el año 33 después de Cristo, donde el Mesías príncipe es eliminado, porque el verso 26 de Daniel capítulo 9 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero escuche esto, mas no por sí y el pueblo de un príncipe, que bueno, eso es otro tema, pero dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, pero entendamos que no por sí solo, él no se iba a matar, a él le iban a quitar la vida, aunque pareciera contradictorio, porque los evangelios dicen, yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar, eso es diferente, pero al final lo mataron. Gabriel afirma a Daniel que después de la visión de 62 semanas o 434 años, el Mesías sería eliminado. Se dio así, el Mesías fue asesinado después del periodo de las 62 semanas, es decir, 434 años. Se dio, se cumplió la profecía. Eso se dio y Isaías capítulo 52, verso 13 a Isaías 53, verso 8, lo cual Isaías está escribiendo antes que Daniel. Fue en el año 70 antes de Cristo, antes que el Mesías naciera, ya Isaías estaba dando esta profecía.
Isaías 52, verso 13 al 15, no lo vamos a leer, por favor léalo. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11, léalo por favor. Isaías 53, verso 5 al 8. La naturaleza en la que iba a tener el Mesías se describe en Isaías 52, verso 14, Daniel 9, 26, Zacarías 12, 10, San Juan capítulo 1, verso 14, Juan capítulo 10, verso 30, Zacarías capítulo 12, verso 10, Isaías capítulo 9, verso 6 al 7, Daniel capítulo 9, verso 25 al 26, y los textos que ya le di lo describe como rey y como Dios, a la vez que iba a ser un humano. Es impresionante, mis queridos hermanos, porque después de la naturaleza del Mesías, el verso 26 describe que después que se le quitará la vida, iba a ser destruido el santuario, la ciudad, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero esto, note usted en el verso 26, que específicamente dice, y después de las 62 semanas que se le quite la vida al Mesías. Y es impresionante cómo la ciudad fue destruida por los babilonios en el año 586 a.C. Pero después que es reconstruida por la orden que dio el rey Artajerjes, es impresionante que después que Jesús muere en el año 70 después de Cristo, Tito Vespasiano, se llamaba Tito Vespasiano porque era hijo de Vespasiano, sitió Jerusalén de una forma exagerada y destruyó Jerusalén y el templo también. Fue doloroso ese asunto, mis queridos hermanos. El ejército romano cayó sobre Jerusalén y lo conquistaron. Se quitará la vida al Mesías, muy bien, el año 33 después de Cristo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. ¿De qué príncipe se habla ahí? Probablemente de Tito Vespasiano, que destruye Jerusalén, el templo. Roma en ese tiempo, el año 70, asesinó a más de 1 millón de judíos, y eso lo podemos encontrar en el escritor Josefo, las guerras de los judíos, por ejemplo, para tener luz en ese asunto. Uno de los lugares icónicos de Roma es el Capitolio, Aila Capitolio, que está dedicado al dios Júpiter, que hace mención de ese acontecimiento. Años después fue cambiado el nombre a Palestina. Adriano entonces prohibió que los judíos entrasen a la ciudad. Este señor llamado Adriano lo que hace es prohíbe que los judíos entren a su ciudad y los israelitas se empiezan a dispersar. Esto se conoce como la diáspora, donde los judíos se van a diferentes otros lugares y ya no habitan su lugar. Pero estaba la profecía latente de que el pueblo de Israel iba a ser unido nuevamente. Y le doy los textos bíblicos: Deuteronomio capítulo 28 versos 64 al 65, Segunda Crónicas capítulo 7 verso 19 al 21. La destrucción de Jerusalén tuvo lugar en el año 600 después de que Daniel orara para que Jerusalén fuera restaurada. Gabriel le dijo a Daniel que su ciudad sería restaurada, pero que volvería a ser destruida después que el Mesías fuera asesinado. La profecía, mis queridos hermanos, se cumplió. Jerusalén fue nuevamente destruida. Yo creo que lo dejamos hasta aquí en este momento y continuamos en el próximo, no sin antes agradecer a mi hijo Alcides, que está ahí detrás de cámara, echándome la manita. Y por favor, continúen el próximo, siga la misma línea
y si no le agarra la onda, vuelva a ver el video, vuelva a escuchar el audio, que definitivamente son enseñanzas sumamente certeras, porque profecía bíblica cumplida, mis queridos hermanos, cumplida, pero falta para cumplirse, y nos da certera confianza en nuestra creencia en las Escrituras como libro inspirado de parte de Dios. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.